Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Help. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma. Hemos regresado después de una semana de aquel viernes. Nos quitaron la luz aquí en la cabina, ¿verdad, Darío? Sí, fíjate, pero regresamos con todo. Hoy tenemos Sí. un súper tema. Hoy tenemos un súper tema y un súper mega invitado y vamos a estar hablando como... Aún no estamos como metiéndonos mucho en Navidad, aún tenemos como esa fiebre de Halloween, de Día de los Muertos. Hoy queremos hablar de un tema que mucha gente nos dijo que quisiera saber más, y es de los temas de los vampiros. Pero para eso traemos a un mega experto, a un historiador, creo que es el mejor historiador de Honduras actualmente, al gran Jorge Amaya. Bienvenido aquí a Archivos Enigma, es un placer, un honor tenerlo en este espacio. Gracias, Pierre, un saludo cordial. Rubén, también muchísimas gracias por la invitación. Estaba esperando este día porque, tal como te comentaba antes de comenzar el programa, pues yo soy también un fanático de este tipo de historias y de temas desde pequeño, ¿no? De hecho, es de lo que más me apasiona poder leer de estos temas de acontecimientos sobrenaturales, de terror, de mitos, de leyendas. Soy fan, eso es como parte de mis diversiones. Y entonces, al enterarme que ustedes tienen este espacio y que es pues como de los primeros espacios en Honduras, ¿no? Sí. En los medios de comunicación, entonces pues estoy contento de estar con ustedes y espero que sea la primera de muchas otras veces. Sí, de hecho, hablando en el MIM, tuvimos a Ariel y él dijo de que a Jorge Amaya, el gran historiador, que le gustaban los vampiros. De hecho, ahí fue cuando dijo que usted iba a tener este coloquio donde varios historiadores iban a hablar de cosas no tan usuales, y uno de sus temas era el vampirismo, cómo la gente miraba a los vampiros. Efectivamente, el trabajo que acabamos de terminar de escribir sobre la historia de los mitos de vampirismo, de vampiros, seres vampíricos en la historia de Honduras, resultó pues como una iniciativa, en primer lugar personal. Yo quería hacer una investigación que rastreara el origen del mito de los vampiros en Honduras, o del vampirismo en Honduras. Y tengo un grupo de colegas, amigos, que están estudiando temas afines, que son historiadores y que están estudiando temas de mentalidades colectivas, de creencias, ¿no?, de estos temas en Honduras. Y entonces hace varios meses decidimos como organizar un coloquio en el que presentáramos nuestros trabajos, ¿no? Son mis colegas Zoe Perla, que está estudiando el tema de la historia de los cementerios, ¿no?, y su significado en las mentalidades colectivas; Nelson Carrasco, que está estudiando el tema de las devociones y las creencias de la Honduras colonial en torno a por ejemplo, las devociones sobre el cielo, pero también los milagros y espacios sobrenaturales como el limbo, el infierno, el purgatorio; y el compañero Luis Lozano, que está estudiando temas de las prácticas de medicina tradicional y prácticas de brujería, ¿no?, o Sí. brujerías, o de curanderos en los mercados tradicionales de la ciudad capital. De modo pues que cada quien terminó de redactar sus ensayos y lo presentamos a la comunidad universitaria y al público en general, justamente en esas dos fechas, ¿no?, interesantes. Sí. El 31 de octubre, que es Halloween, y el 1 de noviembre, que es la antesala al Día de Todos los Difuntos. Lo presentamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el marco de la maestría en Historia Social
y cultural de la universidad, y le llamamos pues al coloquio Una nación de fantasmas, visiones, aparecidos, el más allá y seres sobrenaturales en la historia de Honduras, que es más o menos de lo que vamos a charlar ahorita, ¿verdad? Sí, muy interesante ese coloquio que tuvieron. Bastante gente hizo buenos comentarios porque no se esperaban que hablaran de vampiros. Como hoy vamos a estar diciéndoles todo sobre los vampiros y cómo el medio ha agarrado este personaje, que ahora es un personaje, y lo ha comercializado. Lo vemos, los vampiros los vemos en los cornflakes, los vemos chistosos, los vemos como pichinguitos. Y culturalmente, bueno, en la historia los vampiros era como decir ver al diablo mismo, era un terror. Hasta las películas, pues yo me acuerdo que me era un pedacito de Nosferatu. Nosferatu, sí. Ajá, Nosferatu, y solo como entre imágenes, el sonido, los movimientos que hacía Nosferatu, era como, si me sale de man me voy a morir. Lo interesante de esa película, fíjate, Sí. es el aspecto que él tenía. Que yo creo que después de esa película todos hemos quedado con ese aspecto de los vampiros. Y fíjate que yo encontré algo bien interesante, que aparentemente es una enfermedad que aparentemente existe, que algunas personas la padecen, ¿me entendés? Que es como una deformación genética, algo así, que hace que las personas hagan más glóbulos rojos, creo, algo Sí. así es. Entonces, supuestamente, por eso es que esas personas tienen ese color así todo pálido y todo eso, ¿me entendés? Dicen que ahí sale la idea. Ujú. También sale la idea, ¿cómo es que se llama el que escribió la novela que lo Sí, mencionaba? Bram Stoker. Bradley Stoker, que él fue como el que recreó una leyenda, y todo lo que conocemos de los vampiros fue gracias a esa novela. Sabemos de que es el vampiro como que está en el castillo, todo eso, todas las partes que conocemos de un vampiro actualmente sale de esa historia. Efectivamente, el vampiro, en principio, pues sí, es un mito que los teóricos, ¿no?, que han hecho investigaciones serias sobre el tema de la historia de los vampiros, estudios que se han hecho desde las ciencias sociales y estudiando al vampiro como un personaje imaginario, ¿verdad?, como un personaje de las leyendas, no como un personaje real, pero sí como un personaje de leyenda que existe en las creencias de la gente, indican que el mito aparece en casi todas las civilizaciones antiguas. Parece ser entonces un mito universal, ¿no? Lo han rastreado, por ejemplo, en diferentes relatos de China, más o menos desde el año 2000 antes de Cristo. Lo han rastreado en historias de la civilización hindú, y de ahí pasó a Grecia. También existen relatos de más o menos comienzos de la civilización griega, más o menos en su etapa oscura, como dicen los historiadores, como en el año 1000 antes de Cristo. Y creemos que posiblemente de ahí, de las creencias en estas estigias, decían, pasó a Europa oriental, que se convirtió como en el corazón de las leyendas de vampiros, y luego al resto de Europa, ¿no?, Europa del centro, España, Inglaterra, y de España también vino el mito a América en la época colonial, no solo del vampiro, sino de otros seres vampíricos o sobrenaturales. Pero el caso es que también aquí en América prehispánica, antes de que vinieran los españoles, tanto los mayas como los lencas creían que existían entidades vampíricas que prácticamente solo le cambiaba el nombre y era como el mismo mito del vampiro europeo. En el caso de los mayas era una entidad que ellos le llamaban Camazotl, que era un dios de las tinieblas, una especie de deidad un poco inferior pero bastante terrorífica, que en el Popol Vuh es retratado como el que era el encargado de decapitar en el Xibalbá, en el inframundo de los mayas, a los que llegaban a ese infierno, ¿no? Entonces imagínense qué terror llegar al infierno todavía con vida y que sea un hombre vampiro el que te decapite. Y por otro lado también, tanto los mayas como los aztecas creían en una entidad que era una mujer vampiro, que se llamaban Tlahuelpuchis. Pero esas Tlahuelpuchis eran en realidad entidades
algo así como lo que se presenta de La Llorona en las películas recientes, ¿no? Es decir, un ser aterrador, no tanto como La Llorona, que solo tenía los colmillos. La Tlahuelpuchi sí era una mujer vampiro, es decir, era mitad mujer, mitad humana, ¿no? Ujú. Y mitad vampiro, y que vean ustedes, de lo que se alimentaba era fundamental y especialmente comía grandes también, personas grandes, pero fundamentalmente niños. Entonces al igual que en Europa, para los mayas y para cualquier civilización, creo que incluso para nosotros, en caso de que existieran, sería aterrador que no solo que mataran humanos, sino que mataran a los más indefensos, a los infantes, que nosotros los queremos mucho, a los niños, porque son de alguna manera los que van a preservar nuestra especie, nuestro apellido, ¿verdad? Entonces sí, parece que es un mito universal, desde la China pues hasta las culturas prehispánicas, ¿verdad? Sí, de hecho hay como un 95% en diferentes culturas donde aparece un personaje vampiresco. Eso lo leí en History Channel ahí. Mira, y ahorita lo que sigo pensando es eso de que los mayas, antes de que vinieran los españoles, ya tenían ese Ese es el Tahuelpuchi. Ese es el Tlahuelpuchi, exactamente. Era un ser aterrador, ahí aparece como la caracterizaban también en la transición de la época prehispánica a la conquista, como una especie de bruja, es una mujer mayor en ese caso, ¿verdad? Y aparece justamente devorando la sangre de un niño, ¿verdad? Terrible. Entonces imagínense, los mayas les contaban y los lencas les decían a los niños, era como una moraleja, ¿no? Ahora nos dicen nuestros papás, no vayas al bar, ¿verdad? Te va a pasar algo. No, a ellos les decían, no salgas a la calle porque te va a llevar una Tlahuelpuchi, ¿verdad? Y que también hacían historia como el coco. Es parecido, ¿no? A la historia del coco, que el coco o la mano peluda, ¿verdad? Quien ataca más es a los niños. Y esas son de las primeras historias que escuchamos nosotros de niños y que realmente llenaron nuestra niñez de pesadillas aterradoras, ¿verdad? De pronto hubo noches que no pudimos dormir porque realmente a esa edad el niño cree que existen también seres imaginarios. Ya grande uno se vuelve más incrédulo, pero para un niño realmente existen esos vampiros, ¿verdad? Los vampiros. Y pucha, es que yo no sabía de estos vampiros de, ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre raro. Tlahuelpuchis. Tlahuelpuchis. Imagínate que los mayas tenían esta tradición. Sé que en la India también tenían un tipo de vampiro, pero a mí me da más como intriga el vampiro de la China, que supuestamente es como el primer registrado en donde la gente creía mucho en los vampiros, y este personaje creo que todos tienen la característica de chupar sangre, o sea, porque le quitaban la energía a sus víctimas. Si no me equivoco, el vampiro de la China se llama Jiangshi, que es vampiro zombie, que más o menos la característica es como todo pálido, no sé si tiene un sombrero, un cuerno, creo que tiene un cuerno, y bueno, y anda chupando sangre por todos lados. Fíjate que ese Jiangshi que mencionabas literalmente significa cadáver rígido. Cadáver rígido. Que es una idea, esa idea de que son vampiros, para la gente que no sabe, como quitándole esas ideas que dice Hollywood, de que los vampiros, ¿me entendés? Vos lo miras así, estilo Twilight. Eso en realidad supuestamente no es así. Churro. Entonces se cree, ¿me entendés? Que un vampiro es literalmente, así como dice la palabra china, un cadáver rígido. Una persona, un muerto, por decirlo así, que a la medianoche o en la noche, ¿me entendés? Sale a tomarle la sangre a las personas. Digamos, mucha gente dice que los vampiros chupan la sangre solo por placer, o otros, pero en realidad es como quitarle la energía vital, más o menos tipo los dementores en Harry Potter, que le quitaban como la felicidad, la energía a esas personas. Pero hay casos de personas que les gusta tomar sangre. De hecho, la vez pasada miraba un caso de un joven que entró a la casa de sus suegros, de los papás de su novia, y los mató. Los mató, y lo que él hizo es que le quitó toda la sangre y se la bebió. Y también lo hemos visto en la historia, no me acuerdo quién fue, una reina que se bañaba en sangre de vírgenes. Sí, la princesa Bathory. Esa. Ella
yo creo que es más terrorífica incluso que el Conde Drácula. Efectivamente, los teóricos apuntan que posiblemente de los mayores terrores que infunden estos seres vampíricos se debe a que, aunque hay otros seres sobrenaturales monstruosos, ¿no? Todas las culturas tienen diferentes monstruos, pero unos más y otros menos aterradores. En el caso del mito del vampiro, señalan los teóricos que sí es de los más aterradores para las sociedades, porque desde que empezamos a ser como civilización o incluso antes, los seres humanos logramos descubrir que la sangre es como la esencia de la vitalidad de la existencia, ¿verdad? Cuando mataba a un animal, de pronto se alegraban al ver la sangre porque decían, sí, ya está muerto, lo podemos comer. O sea, pensando, fueron también deconstruyendo que la sangre era la vitalidad de las cosas. Y entonces que de pronto aparezca un ser que nos va a chupar la sangre, que nos va a chupar nuestra vitalidad, se convirtió en algo realmente aterrador. Hay otros fantasmas o espectros o monstruos, por ejemplo el cadejo, ¿verdad? Sí. El cadejo negro, o el duende, que generalmente solo asustan, es decir, no llegan a culminar una muerte de la persona. Pero en el caso de los vampiros, sí, un vampiro no va a salir solo a mostrarte los colmillos y asustarte y que salgas corriendo. Entonces todos los grupos que construyeron mitos de monstruos vampíricos, justamente a ese vampiro era de los que más les tenían temor, creo, incluso junto con los demonios, ¿no? O el demonio principal que tenía cada cultura. Porque de hecho en las representaciones medievales que se hacían del vampiro, o incluso aquí que hacían los mayas y los aztecas, el vampiro es casi parecido a un demonio. Los demonios, una de sus principales características físicas es que tienen colmillos, que son como bestias, ¿no? Sí. Eso infundía muchísimo terror. Sí, y ahora lo que hemos visto, Hollywood lo que ha hecho es como modificar esa parte terrorífica de los vampiros, y ahora lo vemos como personas amables que hacen chistes. Creo que ¿cómo se llama aquella película de Disney? Hotel Transilvania, de que tiene la niñita y que tiene sentimientos. Un vampiro en la antigüedad no tenía sentimientos, lo quería matar, tenía sed de sangre. Y ahora lo han convertido muy romántico. Lo hicieron sexy, decir, por un montón de series. Sexy. Y sí, creo que el ejemplo claro es Crepúsculo, que lo tiraron más como a un nivel vampiresco sexy, modificado ahí, pero no nada de terror, pues. Creo que si Drácula o algunos vampiros están viendo, se van a retorcer ahí. ¿Qué están pasando? Sí, uno diría que es una mentira. Sí. Quitaron la idea de lo que implicaba ser un vampiro original. Ajá. Y la adaptaron, ¿me entendés?, para vendérsela a la niña. Fíjate que regresando a lo que contaban la historia de la reina o princesa, creo que se bañaba en la sangre de... Sí. Sí, es bien importante, ¿me entendés?, de que supuestamente, según la Biblia, la Biblia lo prohíbe, claramente, no tomen sangre y todo eso. Lo curioso es que siempre la sangre ha estado asociado con, por ejemplo, hacer rituales y con la magia, cosas así. Está el caso también, por ejemplo, de Elizabeth Bathory, una man que ella era de... no recuerdo, pero también era parte de... Sí, era de Rumanía también. De Rumanía, que no sé por qué un montón de historias de Rumanía. Sí. Pues, han pasado. Hotel Transilvania, eso que ibas a mencionar también. Sí. Está inspirado, por ejemplo, si no me equivoco, por lo menos la idea de Vlad, que Vlad supuestamente, si no me equivoco, por lo menos trabajaba en esa zona de Transilvania. Sí. Que ahí salió la historia que ahora conocemos. Lo más duro de ahí sale la idea, pues, literalmente Vlad el Empalador. Sí, yo creo que hubo una mutación en el caso de las expresiones cinematográficas en torno al vampiro, más o menos a partir de los años 60. La primera, Nosferatu, aterradora, ¿verdad? Luego el Drácula de Todd Browning de 1931, interpretado por Bela Lugosi, quizá la que se constituyó en la versión clásica del vampiro, ¿no? Y luego en 1958... en los estudios de la Hammer en Inglaterra empiezan a hacer pues películas de vampiros bastante aterradores, pero en los años 60 quizá porque de pronto empezaron a bajar sus ventas, ¿no?, de entradas en los cines,
empezaron a buscar un público que para esa época de los 60 estaba influenciado por bastante, diríamos, liberalidad de la sexualidad en torno al movimiento hippie, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer películas sobre todo de mujeres vampiras bastante eróticas, ¿verdad? Pero creo que no duró mucho, duró hasta los años 70 más o menos, y luego efectivamente regresa esa, diríamos, creo que podríamos denominarlo con dos palabras, como una especie de erotización del mito del vampiro y otra como una banalización, ¿verdad? Es decir, vampiros simpáticos, ¿no? Durante más de 1000 años o 3000, ¿verdad? El vampiro era un ser que poblaba las pesadillas de chicos y grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, yo prefiero, en mi caso, como amante de los temas de terror, ¿verdad? Del género de terror y gótico, prefiero el vampiro clásico, el que da miedo, ¿verdad? Sí, Sí. el que le infunde ese miedo como... que de hecho ahora lo miramos, bueno, ahí podemos ver en la pantalla lo que le mencionaba al inicio, de que ahí fue, no me acuerdo, en Dinamarca creo que fue ahí, donde cuelgan a este personaje y vuelve a la vida y llega a la ciudad, y ahí dicen de que todo empieza la idea del vampiro. Es curioso porque no sé qué es lo que usted opina, Jorge, de que en Nueva York hay estas discos clandestinas de vampiros y de que hay una red como escondida de estos seres, como Sí. hombres lobos, vampiros, que están Sí. escondidos entre nosotros. Esa es una idea de que como que se menciona mucho en la red o en conspiración. Sí, algunos supuestos ex-Illuminati como Billy Schobelen, ¿me entendés? Un ex-Illuminati supuestamente decía eso. ¿Qué mencionaba Sí. eso? También hay que darnos cuenta que en países, por ejemplo, como Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Que son, bueno, muchos teóricos caracterizan a Inglaterra como una nación de fantasmas, ¿verdad? Es decir, los fantasmas y los aparecidos y los espectros están presentes en el tiempo de ellos desde los celtas, ¿verdad? Y el mundo poblado de duendes, ¿verdad? De perros infernales y de vampiros también. Yo creo que además de los niveles bastante avanzados de su cultura de masas, ¿verdad? De televisión, ediciones de revistas, periódicos, etcétera, y profusión de diferentes como bandas urbanas o juveniles, ¿no? De personas que son unos góticos, ¿verdad? Etcétera. Yo creo que da pie a que aparezcan justamente personas que desarrollan un estilo de vida o escogen Sí. un estilo de vida o una cosmovisión en la que casi se convierten en estos seres, o sea, humanos Los imitan. que crean una especie como de secta y empiezan a imitar ese estilo de vida y que de hecho se creen, así como un cristiano cree que va a ser salvo y que va a ir al cielo, entonces estas personas, sobre todo parejas, ¿no? Hombre y Sí. mujer, se consideran vampiros. Hay muchísimos en Nueva York, en Londres hay, pero... Casualmente esa noticia, ahorita que lo menciona, que Sí. era de unas niñas de la escuela, que ella por leer en internet esas creencias de que vos, no sé, puedes tomar la sangre y sos más joven, vivís para siempre, planificaron matar a sus compañeros. Por suerte no lo hicieron por y todo supuesto. eso. Pero esa es la Ahí está historia. la- Ahí está Por supuesto, la- sí leí Vea esa todos. noticia realmente dramática, ¿verdad? ¿De qué página es esa? New York Post. Sí, algo así. New York Post. son unas niñas de unos 12, 13 años, Por ahí, pequeñas, sí, por ¿verdad? ahí. Y mataron a su compañerita, ¿verdad? Sí. Sí, increíble cómo es que, o sea, a nivel de el ser humano cuando no llega a creer algo, o sea, se lo llega a creer tanto de que todo su cuerpo, su mente actúa para lo que está creyendo, como dice en ese caso, personas que se creen vampiros, tienen su estilo de vida que les gusta la sangre, o los hombres lobos, que lo hablábamos que tenía como la condición, si no allá me recuerda cómo que se llama, que creían de que eran hombres lobos. Licantropía mental. Licantropía mental. Ese mito. Y en el vampirismo tenemos diferentes casos. Yo les quiero leer uno porque en la investigación encontré como casos
registrados de supuestos vampiros, y uno de ellos es Petar Blagojevich, pucha, siempre en la parte de Europa, Sí. ¿verdad? El 9 veces asesino, dice. Fue en Europa del Este. El caso de Peter Blagojevich es uno de los mejores documentados del siglo XVIII sobre histeria vampírica. El bueno de Petar vivió cerca de Kisilova, en Serbia, en tiempos complejos de guerra y conflicto. Y como de costumbre, en estos casos murió para volver un día después a asesinar gente. Según contaron sus conciudadanos, Peter Blagojevich asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Interesante eso. Todos los finados eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. La cuestión es que la histeria se apoderó del pueblo, que amenazó a la autoridad local para que tomara cartas en el asunto, pasando por encima de la autoridad municipal. El cuerpo de Petar fue exhumado saltándose la ley y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo, según relatan los documentos. El cuerpo fue empalado y quemado, y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, no tomaron represalias. Ese es un caso interesante, porque o sea, la gente lo registró y tiene casos de esa histeria vampirística. Y fíjate que investigando así como casos recientes, encontré un caso 2004, para que mires que esto es reciente. No sé si puedes abrir el link, Donaldo, que es una historia, me tenés súper rara, de que está en un pueblo, pasó lo mismo, siempre la historia es igual. Una persona muere, pasan días y después como que la gente lo encuentra que está el cadáver en la tumba intacto, que las uñas le vuelven a crecer y todo. Supuestamente son las señales. Este fue el caso de este man, que supuestamente como 40 días después la gente fue y le puso una estaca al corazón. Eso fue en 2004. Entonces hasta hay un documental, ¿me entendés?, de la gente del pueblo hablando, contando toda la experiencia, de que como 17 personas murieron a causa de eso. ¿Y por qué llega a ese punto de que para matar al vampiro, o sea, tenés que tener una estaca y clavársela al corazón o tener como agua bendita? No, la verdad es que esa parte no llego como a una conclusión por qué. No sé si el cristianismo fue que se metió ahí porque lo miraba como un demonio para matar a los vampiros. Sí, también en la Edad Media, recuerden que es una época en Europa que solamente se admitía el cristianismo, pero los árabes penetraron desde el siglo VII en España, ¿verdad? Y alcanzaron casi hasta la frontera con Francia, pero en general Europa fue ortodoxa en ese sentido. El cristianismo se ancla y en la Europa previa del Imperio Romano la gente no era cristiana, sino que había celtas, ¿no? Había diferentes pueblos bárbaros que eran paganos y que creían en estas entidades, creían en los duendes, creían en vampiros. Entonces, cuando se convierten en Edad Media al cristianismo, la gente continuaba contando las leyendas y de pronto la iglesia se fue dando cuenta que la gente creía y por lo tanto, para tener control social sobre ellos, dijeron, bien, sigan creyendo en los fantasmas, pero nosotros vamos a crear un mecanismo para hacerles ver que actuamos en nombre de Dios enfrentando a esos vampiros. Y de ahí se fueron mezclando, ¿no?, las historias, ¿no?, que quien enfrentaba, ¿no?, al vampiro, por ejemplo, en las versiones clásicas de la novela de Bram Stoker de 1897, una de las maneras de confrontarlo es con la cruz, con el crucifijo, y además con el ajo también, que en la cultura hebrea tiene tantas connotaciones curativas y además también no solo contra los vampiros, sino contra los fantasmas, ¿verdad? Entonces yo creo que la iglesia utilizó estos artilugios para mantener al pueblo con cierto control social. Antes, no, o sea, comentar lo que iba a decir. No, yo sí estoy de acuerdo con eso, porque sí creo que, por ejemplo, esa idea de que una cruz tiene algún poder con los vampiros es reciente. Por ejemplo, Vlad el Empalador, que es como considerado uno de los primeros vampiros o los vampiros más conocidos, muchas de sus guerras y sus conquistas fue para la iglesia católica. Entonces el man era vampiro, supuestamente, pero la cosa, no pasa nada. Lo que sí dicen es que la estaca, una estaca al corazón, eso como que siempre ha estado. Entonces no sé, pero sí me parece interesante. Fíjate que la gente nos está escribiendo
Y nos escribe Luis Antonio Méndez Vallejo. Saludos. Dato curioso es que Bram Stoker para su novela Drácula se inspiró en un murciélago vampiro, ya que estos se alimentaban de sangre, hematófagos. Murciélago que solo existe en América y que de más de 100 especies de murciélagos, solo 3 especies son vampiros. Pero si el animal fue muy satanizado por sus hábitos nocturnos y ayuda en la literatura. También nos escribe, bueno, Luis sigue escribiendo, un personaje espectacular de la línea vampiro es Lestat de Anna Rice. Ariel Astur Martínez Ferrari le manda saludos, maestro. El gran Saludos Ariel cordiales, Ariel, que también es un fanático del mito del vampiro, ¿verdad? Un abrazo cordial. Y Irma, saludos a Irma, nos escribe algunas leyendas antiguas de medievales creían que si no se enterraba debidamente a alguien o quien se lo sospechaba hombre lobo, este podía terminar convirtiéndose en vampiro. No sé si quieres leer los otros porque están como bombardeando ahorita el No me montón salen, de... cara. No te salen. Bueno, vamos a leer los demás, pero volviendo a este tema, es interesante eso que dijo Irma, porque es como hay un proceso para matar a estas criaturas mitológicas, pues si no ese efecto le caía a uno. Actualmente conocemos como, digamos, los métodos para que alguien se convierta en vampiro. Los que yo conozco son como que te muerda el vampiro, tomas sangre de vampiro, tengas alguna maldición, no sé, y de ahí no sé, no sé si ustedes saben algo más. Según Bill Schobelen, ¿me entendés? Que el de los Illuminati. Él decía que los Illuminati lo que le ponían a hacer era, le daban drogas, entonces él se metía a la droga, también le ponían como una, por decirlo así, meditación. Entonces el man estaba meditando y como que eventualmente agarró poderes sobrenaturales. Entonces esa es otra forma, ¿me entiendes? ¿Vos querés por medio de la meditación? Hay un montón de cosas que se dicen de ahí. Que por medio de la meditación puedas como accesar a esos niveles incomprendibles de la mente. Hasta poder convertirte en otra cosa, vampiro, hombre lobo. Estilo de la película Split. Sí. En tu subconsciente saques a la bestia. Ajá. Sí, esa película fue muy interesante. Bueno, y ya en el caso también de la historia de Honduras, en el texto, fíjense que yo reporté, bueno, para los mayas ya decíamos, Sí. ¿verdad? De Camazots y las Tlahuelpuchis. En la época colonial, cuando vinieron los españoles, un poco lo que pude interpretar fue que se mezclaron como creencias españolas con las creencias religiosas indígenas. Entonces surgieron algunas prácticas y seres o entidades sobrenaturales que no eran vampiros al estilo 100% europeo, pero sí eran como entidades vampíricas. En el caso de Honduras, en el caso de los lencas o de indígenas de tradición lenca, comentábamos con Pierre que quizá de las más vampíricas estaban, por un lado, los nahuales, decían ellos. Es decir, la idea de que había personas que se podían convertir en, no solo en vampiros, sobre todo en otros animales más de la fauna americana, ¿no? Coyotes, por ejemplo, que sería la versión del hombre lobo europeo. Lechuzas, en el caso de las mujeres, que le llamaban la chorca, y de hecho le llaman así todavía. Y yo registré entonces, encontré dos datos de indios que fueron acusados. Uno es en Orica, hoy en día en el norte de Francisco Morazán, y otro, un grupo de indios que fueron acusados en Ojojona y en Nepaterique, que se les acusa de convertirse en animales, de convertirse en lechuzas y otros animales, y iguanas, pero además también de convertirse en esos animales con el fin de vampirizar a sus víctimas. O sea, el fin era matarlos para beberse la sangre. Y entonces en los juicios que llevó a cabo las autoridades de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, expresa el acusador que entre otras cosas, ¿no?, además de brujería, se les acusaba de haber bebido la sangre de sus víctimas, es decir, literalmente vampirizaron, ¿no?, a sus víctimas, ¿verdad? Qué gran punto. Hubo una santa inquisición aquí en Honduras. Sí, No sé. pucha, es que
esos datos, eso le iba a preguntar porque en Honduras nosotros conocemos como datos a nivel internacional de casos de vampirismo en Europa, en Estados Unidos, pero cuando hablan de nuestro país, Honduras, como en este caso, ya está documentado, Ariel hablaba también que hay diferentes documentos que uno puede ir a ver, uno se asombra pues porque son datos de nuestro país y casos de vampirismo. En su investigación, sé que estaba haciendo el libro y de toda la charla, ¿qué es lo más raro o extraño que le haya volado su mente, por así decirlo, de casos de vampirismo o en general, pero Sí. específicamente en eso? Además de esos dos casos que se están reportados en documentos que pues contiene el Archivo Nacional de Tegucigalpa, el Archivo Nacional de Honduras, de esos grupos de indios que son acusados de, además de nahualismo, de haber hecho vampirismo, registré varios casos de otras entidades que podemos caracterizar como vampíricas, muchísimas, en el libro reseño muchísimas, pero creo que las más cercanas al mito del vampiro clásico que proviene de Europa son, bueno, la existencia de un ser sobrenatural que existía entre los Maya Chortís y los Lencas, que aún creen ellos, le llaman el Sisimite. El Sisimite. Deriva de la palabra náhuatl, Sisimit, que quiere decir algo así, o se traducía como demonio del aire. El Sisimit era una entidad, sí, vampírica. Miren, era una especie de mitad hombre, mitad mono, pero con colmillos, un mono así como gorila con colmillos, y que se alimentaba fundamentalmente de sangre, especialmente de la sangre de mujeres púberes, de mujeres jóvenes o de niños. A los niños se los comía y a las mujeres pues las abusaba, las violaba, con la cual creían tenía niños que eran pues mitad sisimite y mitad humanos. Este ser todavía puebla, ¿no? Dicen los Lencas, las montañas de Lempira, de Intibucá, y es un ser bastante aterrador porque es difícil darle caza. Es decir, de hecho dicen que es casi imposible darle caza porque tiene la fuerza de 10 hombres. Y una característica especial, además de los colmillos, y que siempre anda sangre, y su olor pestilente como el de los vampiros europeos, es que tenía las patas al revés. Para que no lo siguieran. Para que no lo siguieran. Entonces era casi imposible capturarlo. El otro ser, que incluso hay testimonios también escritos que aparecieron en la prensa de su posible captura, era lo que en aquel tiempo llamaban el comelenguas, que era justamente un vampiro gigante que asolaba los ganados, ¿no? en las comunidades hondureñas, en los bosques y praderas hondureñas, y les chupaba la sangre y dejaba esa peculiaridad, ¿no? de devorarle la lengua. Entonces, dos escritores, en un caso un escritor, un folclorista que era un profesor agrónomo que se llamaba Pompilio Ortega, y también un diario de Tegucigalpa de 1922, contaron la noticia que se capturó Un sisimite. a esas especies de comelenguas, que sería lo que hoy en día en estos estudios y pues noticias que circulan de estos temas que nos encantan, le llaman chupacabras. O sea, sería el chupacabras. Pero las descripciones que yo vi, lástima que no traje la imagen para que vieran la del periódico en 1922, el chupacabras era como ese comelengua que le llamaban y que hoy en día llamamos chupacabras, era un vampiro, como un vampiro gigante con una especie de rostro con colmillos, pero como si fuera como un reptil, como un garrobo, ¿sí? Y finalmente el otro ser que creo yo tenía bastantes connotaciones vampíricas, es que creen mucho en Occidente, los Lencas y los Maya Chortí sobre todo, que existen unas mujeres vampiros que también se transforman en lechuzas, y eso le dicen la chorca, y esta se alimenta de la sangre de niños no bautizados, y les consume la sangre
especialmente por el ombligo Ujú. o por la mollera. Y entonces hay casos, hay registradas leyendas, ¿no? de estudiosos, de que entonces alguien le pegó un machetazo y al día siguiente entonces quien aparecía enferma y con el machetazo era la bruja del pueblo, ¿verdad? O sea que es como una moraleja también, ¿no? Pero nos evidencian estas leyendas la existencia de seres vampíricos en Honduras desde la época prehispánica y colonial, ¿verdad? Sisimite, los nahuales, la chorca y el comelenguas, que hoy en día pues creemos que le dicen El el chupacabras. Que supuestamente dicen que el chupacabra es como un animal alienígena que vino aquí y que está perdido en la tierra. Lo que a mí me intriga bastante es de que no solo en Honduras, sino a nivel mundial hay estos acontecimientos en donde la gente dice, yo miré, o sea, yo lo vi, a mí me pasó esto, y la gente, o sea, cuando lo mira, le pasa eso, nadie le puede quitar esa experiencia. Y hablábamos, bueno, con Guillermo Anrider sobre esas alucinaciones colectivas, que en lo personal hay un montón de cosas, desde ovnis, hombres lobos, estos casos de estos criaturas mitológicas, por así decirlo, extrañas, hasta vampirismo, en donde pienso yo que estas cosas sí pueden ser reales, porque mucha gente lo ha visto, pues no es como que lo puedan ocultar, o la gente que lo está ocultando o se están ocultando, no sé cómo lo hacen, ¿va? Pero es demasiado, pues mucha gente dice, yo lo vi, a mí me pasó esto, yo sentí que la sucia me quitaba el alma, o no sé, pero son cosas que a uno lo ponen a pensar. Sí, fíjate, solo como para cerrar lo que hemos estado hablando hoy, Sí. Eso que mencionabas antes de la licantropía mental, Ajá. ¿me entendés? Que ese es como, por decirlo así, del lado del hombre lobo. También está una psicosis por el lado del vampirismo, que se llama psicosis por Wendigo, que aparentemente dicen que las personas como que empezaban a tener náuseas, vómitos, y que después la persona empezaba a decir de que tenía miedo al Wendigo, que es un espíritu como que lo iba a poseer. Sí, Supuestamente cuando el espíritu lo poseía, se volvía caníbal y empezaba a tomar sangre y todo eso. Entonces también, por decirlo así, solo para que la gente mire que hay trastornos médicos para poder explicar ese tipo de cosas. Sí, siempre sale como esa parte, ok, vos tenés esto, tipo como la Split, que le dijeron de que no, es un problema mental que tenés, pero en realidad en la película era como todo el potencial humano. En uno de los comentarios nos decía Ariel, que dice que el timbo es otra criatura vampírica del folclore hondureño. También Fernando Javier Mendoza, saludos. Sí, esos salieron también en historias americanas mitológicas y de cómics. De cómics está Blade, que fue el que ayudó a Marvel como el boom. Si no se hubiera muerto, si no hubieran sacado esa película, se muere Marvel. Sí. Y Javi Díaz, el gran Javi, nos dice Camazotz, el dios vampiro maya. Así es, Camazot era una entidad, pero tenebrosa, terrible, era Camazot. Y bueno, imagínense qué interesante en el caso de Honduras, ¿no? Recibimos como 3 tradiciones vampíricas, la que ya existía con los mayas y los lencas, de los pueblos originarios prehispánicos, la que trajeron los españoles, ¿verdad? Que es el vampiro clásico de Transilvania, y también los pueblos africanos, los esclavizados que vinieron a Honduras, que también tenían seres vampíricos, de modo que Centroamérica, Honduras y Centroamérica, la región donde está Mesoamérica hasta México, ¿verdad? Somos pueblos que tenemos sin fin de leyendas que, pues yo creo que funcionan en la mentalidad de la gente, porque también las leyendas de alguna manera tienen moralejas, ¿no? La moraleja es de que no busques el peligro, no te adentres en el bosque, no dejen ir a los niños solos a un lugar, a un descampado, de modo pues que creo que mientras existamos como civilización, hasta que no nos hagamos máquinas, las leyendas van a estar ahí presentes, ¿verdad? Que, bueno, ¿en qué, o bueno, Darío, los dos, si ustedes tuviesen como esa decisión en convertirse hombre lobo o vampiro, ¿cuál escogerían? No sé, Sí. no peleen. Hombre lobo se escucha mejor. Hombre lobo.
Sí. Hombre lobo. Tenemos fuerza y todo. Pero no sos eterno. Ah, bueno, los vampiros son eternos. Son supuestamente. eternos. Sí, yo creo que también el vampiro también. ¿El vampiro? El vampiro, sí. Sí. Sería buscando solo a los niños o a las mujeres. No, mejor las chicas, sí. Sí. Fíjate Fíjense- que ajá. esa idea de la sangre siempre Sí, ha sido sí, bien sí. importante. A nivel, ¿me entendés? En modo de rituales, en que algunas personas creen que es la fuente de la juventud y todo eso. Fíjate que recientemente en Estados Unidos salió, ahí le envió un artículo a Ronaldo, una startup, una compañía que se llama Ambrosia, que te pagan $8,000 si tenés menos de 25 años, creo, por tu sangre y se la venden a personas ricas. Pero ese no es aquella que habías dicho, ¿cómo que se llamaba? No, De combinada en la sangre. adrenocromo, no. Adrenocromo. Pero pues digamos que es Por ahí parecido. puede salir. Sí, o sea, es sangre al final que la gente puede comprar, ¿me entendés? Porque se Sí. cree que te da juventud. Qué Que eso- interesante, ¿verdad? No conocía esa noticia, pero bueno, yo creo que estamos próximos. Hay un famoso libro que es una especie de recopilación y análisis de las leyendas urbanas en el mundo, ¿verdad? Y una de las leyendas que más circulan, de leyendas urbanas que más circulan y se difunden actualmente en todo el mundo, tiene que ver justamente con estos temas, sobre todo de las bandas que trafican órganos humanos, ¿verdad? Hay ya un sinfín de películas y realmente eso es aterrador porque también esto existe desde, quizá no vendían los órganos como tal, pero sí, en España le denominan a esos seres que son humanos, sacamantecas. Imagínense el nombre, es una cosa Va a sacar la terrible, manteca ¿verdad? ahí. Sí, eso realmente da miedo. No me gustaría vender mi sangre, creo. Bueno, Y saca manteca. Van a sacar Sí. toda la sí. manteca. Aquí sería como los robachicos, ¿no? Les decían Ajá. cuando yo era pequeño, Sí. ¿verdad? O el señor del saco, Boogeyman, entidades que roban niños, ¿verdad? Es curioso porque durante todo el episodio ha salido bastante esa entidad infantil, o sea, el niño. ¿Por qué el niño? ¿Por qué estas como entidades demoníacas siempre buscan a mujeres que están como en la parte como noble o que son bien como transparente, cómo decirlo así, como una parte, la parte femenina sensible, pues, y la parte de los niños que es la inocente. Siempre atacan como a esas dos personas, como los niños y las mujeres. Siempre como andan buscando a los niños, mujeres, los vampiros, hombres lobos, siempre andan buscando a vampiros, a las mujeres o a los niños. Y los brujos o brujas son mujeres o son niños, o sea, el niño es el descendiente de algún vampiro o algo así. Sí, esa idea de que han sacrificado niños a lo largo de la historia. Sí. Siempre me entendés esa creencia. Vaticano tiene un montón de niños, o sea, enterrados. Bueno, sí, Ahí. sí. Esa idea, ¿me entendés? De que los niños son más puros, son más inocentes. Así como mencionaba al principio del episodio Jorge, que en la sangre está la vitalidad. Entonces se supone que un niño debería tener más vitalidad. Por lo menos por ahí va la creencia, ¿me entendés? Ampliando en eso, fíjate, según Matthew Bunson, dice él creía que el lugar donde salían los vampiros, lo más sur era la cultura del Valle del Indo, que era como por esa parte de India, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Lo interesante es que él relacionaba esa parte, esa cultura de ahí, con una cultura, un culto, mejor dicho, bíblico, que adoraban al dios Bala. No sé si lo han escuchado. Que él también era como una estatua donde sacrificaban a los niños también. Lo ponían, o sea, encendían a la estatua, se ponía caliente, ponían el cuerpo del bebé y, o sea, un sacrificio horrible, ¿me entiendes? Por alguna razón también sacrificaban a sus niños. Se cree, ¿me entendés?, que el origen de esta idea de que la sangre es importante, de ahí sale la idea del vampirismo. Eso según Matthew Bunson. Qué interesante. En el caso de la pregunta así con referencia a los niños y mujeres, una de mis fuentes, que es uno de los primeros hondureños posiblemente que escribió algo en una tesis doctoral sobre vampiros, que es una tesis que hizo sobre la obra literaria de Froilán Turcios, y deben recordar que Froilán Turcios escribió una novela que se llama El vampiro, ¿no? Sí. Que fue la primera novela donde el personaje es un vampiro. La novela la publicó en 1911. José Antonio Funes, que hizo esa tesis, indicaba que él analizó para leer la obra de Turcios, primero leyó los clásicos, ¿no? Entonces él analizó a Bram Stoker y descubre que en esa novela, pues Drácula, el conde Drácula no chupa a ningún hombre,
Sí, los confronta, pero no chupa hombres, chupa mujeres. Y entonces el análisis que hizo él a partir de otros autores también europeos, señalaba que la novela es una novela bastante machista, discriminatoria contra la mujer, porque Inglaterra, en el momento que se escribe la novela, que era la Inglaterra victoriana, ¿no?, que tenía tan arraigadas los valores y la cultura patriarcal anglosajona, también estaba entrando la industrialización y las luchas de las mujeres por el voto femenino, ¿no? Entonces Bram Stoker, de alguna manera, para evitar la censura o también de alguna manera para quedar bien con la monarquía, entonces establecía que los vampiros mataban mujeres o chupaban mujeres, que era cuando se portaban mal, ¿verdad? Si eran casquivanas como Lucy, entonces llegaba el vampiro y te mataba. Y es posible, en realidad, bueno, una mayoría de novelas de vampiros y luego obras cinematográficas, los vampiros chupan preferentemente a mujeres, salvo en la novela clásica de una mujer vampiro, en Carmila, ¿verdad? Sí. Que ella más bien es la que chupa no solo a hombres, sino también a mujeres. Sí, sí, interesante eso, no lo había visto de esa parte de que, o sea, como que el machismo entró, pero no sabía ese dato de que solo a mujeres había como sacado la sangre. De hecho, Fernando hizo una pregunta interesante aquí, que dice, ¿qué dirá la Biblia acerca de los vampiros o el vampirismo? Fíjate que se la tengo aquí. Hay 3 versículos casualmente directos de la Biblia. Todos hablan mal. ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, está el más claro, ¿me entendés? Sería este. Pero dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Levítico 19:26. Entonces, ¿me entendés? Todos hablan de eso, pues, que Dios supuestamente habla súper mal de que vos vas a tener malas experiencias si tomas sangre. Así lo dice claramente. Te van a pasar cosas malas. Entonces, por eso es que los, ¿cómo se llaman? Los de Jehová, los creyentes de Jehová, ¿cómo es que se llaman? Los que andan tocando en la puerta. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen de que no pueden hacer transfusiones. Por eso mismo, creo que había leído eso. Así es, y en ese caso también los judíos son bien especiales con el tratamiento de sus muertos y de la sangre, ¿verdad? No combinan, por ejemplo, carne con leche, ¿verdad? Prefieren morirse sobre todo los ortodoxos, mejor se mueren de hambre y de sed, pero no combinan esas cosas porque igual en la leche viene pues algo de sangre a veces, sí, ¿no? sí. Sí, hay conexiones también con seres vampíricos o demonios también, ¿verdad? De la Biblia y las civilizaciones antiguas, ¿eh? Sí. Un mito interesante, ¿verdad? Sí, es como actualmente esto de los vampiros, criaturas mitológicas, surge como como que viene más fuerte en Halloween, en estas Sí. en estas etapas, sacan películas, aquel montón de cosas. Y yo sé que cuando entramos a estos temas de vampiros, aquel montón de cosas, el tiempo siempre es como muy corto. Vuela. Sí, vuela porque... Vuela como los vampiros. vuela ¿verdad? como los vampiros. Sí. Es cierto, solo pregunta, ¿usted cree que los vampiros se convierten como en murciélagos y después en personas? ¿O eso es como solo de Hollywood? No, ese apartado surge de la vertiente literaria y luego cinematográfica, pero en las leyendas clásicas no, era más o menos como lo Como habían humano. relatado, ¿no? Como ese que salió ahí de que se sale de la tumba y va a atacar, ¿verdad? Sí. No, creo que fue un toque bastante interesante porque es que los vampiros dan miedo, los murciélagos dan También. miedo, ¿verdad? No surge así, ¿verdad? Como toque de Hollywood, hizo Sí, ese toque como misterioso ahí. sí. Lo que sí es que sí podían, por ejemplo, tener el poder de Manipular a la gente. la caracterización que hacen los estudiosos. Es que, por ejemplo, además de convertirse en vampiros para llegar pronto a un lugar, Sí. se convierten en nube también, o se metamorfosean en lobos, por ejemplo. Es decir, que no es tan conocido en muchas películas o novelas, pero sí en obras clásicas que, además de vampiro, se puede convertir en lobo, o en hombre lobo incluso, ¿verdad? Sí. Sí, creo que ya para terminar esto que hemos estado hablando de Hollywood, así de criaturas mitológicas,
básicamente es terminar con eso, de que esta idea de que los vampiros y los hombres lobo al final solo son seres que cambian de forma. Y básicamente se podría como resumir que ese es todo el efecto de criaturas mitológicas, que cabe mencionar que según lo que estaba investigando, las tabletas de Sumeria dicen que ahí está la historia de estas criaturas, personas que fueron castigadas por los dioses que tenían que cambiar de forma. Entonces, no sé, por eso es bien interesante, ¿me entendés? Porque de ahí salen estas historias de los vampiros, hombres lobo y todo eso. Sí, que aún sigue, la gente sigue replicando en diferentes formas y eso es algo que a la gente le debería de interesar y buscar más, pues, de dónde vienen todas estas cosas que replicamos. Solo que el tiempo se nos ha acabado y aquí en Archivos Enigma ha sido un honor tenerlo aquí, al gran maestro Jorge Amaya. Nuevamente gracias por compartir toda esta información de vampiros. Sabemos de que él es fanático del terror, entonces lo vamos a tener aquí cerca. De hecho, Sí, sería con mucho interesante gusto. una combinación Ariel con usted aquí. Con mucho gusto, sería interesante hablar de otros monstruos clásicos Sí. también, ¿verdad? Frankenstein, o también el vampiro en la literatura o en el cine. Con muchísimo gusto van a tenernos por acá, y ahora yo también voy a ser fan, voy a escribirles cuando pueda verles, Sí. también les voy a hacer preguntas o comentarios para saludarles y bueno, tienen otro aficionado ya al canal, ¿verdad? Gran aficionado. Muchísimas gracias. Y Darío, información para irnos. Bueno, siempre recuerden, este viernes vamos a tener un tema interesante, que también esto que mencionamos ahorita de las personas que adoptaban niños, Sí. lo vamos a tocar ahorita, pero ya desde un punto de vista de los servicios de inteligencia. Sí. Entonces, para que no se pierdan los próximos programas. Entonces nos vemos en el próximo episodio de Archivos Enigma.